La ruta más crucial que permite a Putin mantener el control de Crimea es la autopista M14 de 600 kilómetros y actualmente se encuentra bajo grave amenaza. Este corredor, que se extiende hasta la península a través de Mariupol, Berdiansk y Melitopol, es la arteria vital de Crimea, la columna vertebral logística de la ocupación rusa y la ganancia estratégica más importante de Putin en 2022. Tropas, municiones, combustible, alimentos, sistemas de defensa antiaérea, todo lo que sustenta la presencia rusa en Crimea pasa por esta carretera. El puente de Kerch existe, pero su capacidad es limitada y ha sufrido daños en varias ocasiones. Por ello, la M14 es de vital importancia y el corazón de este corredor terrestre late en el frente de Zaporilla. Si Putin pierde un control significativo en Zaporilla, el corredor terrestre hacia Crimea podría volverse aún más vulnerable y enfrentar dificultades logísticas. Por este motivo, Rusia ha desplegado en Zaporilla divisiones de infantería motorizada, divisiones aerotransportadas de las VDV y la 11, a brigada de las VDV, todas ellas pertenecientes al 58, o Ejército de Armas Combinadas, unidades de las VDV y de la Infantería de Marina, redesplegadas apresuradamente desde el frente de Donetsk, también han sido enviadas a la región. El Kremlin optó por defender esta línea, incluso a riesgo de poner en peligro su principal ofensiva en Pokrovsk. Pero ahora la situación está cambiando. Ucrania está repeliendo las incursiones rusas en Zaporilla y está tomando la iniciativa en la batalla de Stepnohirsk, que ya dura 7 meses. Y lo que es aún más importante, está controlando la autopista M14 mediante el uso de drones. El corredor terrestre de Putin ya no es seguro y el núcleo logístico de Crimea se debilita día a día. Todo comenzó con los intentos de infiltración de Rusia a principios de 2026. Entre enero y febrero de ese año, las fuerzas rusas llevaron a cabo profundas infiltraciones hacia Veselyanka y Novoyakovlivka. Lograron avances pequeños pero peligrosos. El objetivo era cercar Urikiv, consolidar posiciones en el sur y ejercer presión hacia el norte, en dirección a la ciudad de Zaporilla. El Kremlin presentó estas infiltraciones como operaciones exitosas en la zona de amortiguación. Pero Ucrania lanzó una contraofensiva y comenzó a repeler gradualmente los avances rusos. El Estado Mayor ucraniano retiró la 153, a Brigada Mecanizada de Jersón y la redesplegó en la región para apoyar a la 128, a Brigada de Asalto de Montaña a lo largo del eje Stepovaya-Malish-Kerbaki. Los principales contraataques en dirección a Stepnohirsk están siendo llevados a cabo por fuerzas especiales de inteligencia militar. Esto indica que Ucrania ha destinado a sus unidades de operaciones especiales más experimentadas a este eje crucial. Y los resultados ya se empiezan a notar. Desde enero de 2026, Ucrania ha recuperado aproximadamente 65 kilómetros cuadrados de territorio solo en la dirección de Zaporilla. Stepnohirsk, situada a 25 kilómetros al sur de Zaporilla, es un punto clave en el plan ruso para avanzar del sur al norte y amenazar Zaporilla. Una gran concentración de unidades de élite rusas opera actualmente en la región. Y a pesar de todo este despliegue, al cumplirse el 7º mes de la batalla de Stepnohirsk, Rusia no ha logrado obtener una iniciativa significativa. Las fuerzas ucranianas han logrado avances significativos en Stepnohirsk y han hecho retroceder las posiciones rusas en el centro y el norte de la ciudad. El ciclo de defensa, contraataque y consolidación de Ucrania está neutralizando cada ataque ruso. Esta es la señal más clara de que la capacidad ofensiva de Rusia en Zaporilla está empezando a debilitarse. Además, Ucrania llevó a cabo una operación de mayor envergadura, no solo a lo largo de la línea Orekiv-Stepnohirsk, sino también más al este, en la intersección de las regiones de Zaporilla y Dnipropetrovsk. La historia de cómo logró estos éxitos en este frente es fascinante en sí misma. Según un informe detallado del Kiev Independent, la contraofensiva ucraniana en la región fronteriza de Zaporilla-Dnipropetrovsk se mantuvo en absoluto secreto. Un comandante de la 58, a Brigada de Artillería, declaró que de una brigada de más de 2.000 efectivos, solo unos 10 estaban al tanto de la operación. Este secretismo era de vital importancia, ya que este ya no es un campo de batalla donde los movimientos a gran escala puedan ocultarse fácilmente. Los drones vigilan cada carretera, cada campo, cada trinchera. Los preparativos se centraron principalmente en neutralizar la artillería rusa. Se identificaron aproximadamente 150 unidades de artillería rusas en un área de unos 30 kilómetros entre Juliaipol y Beresovaya y se las atacó antes del avance de la infantería. El fuego de artillería y los ataques con drones se coordinaron eficazmente. Incluso la niebla favoreció a Ucrania, ayudando a ocultar posiciones y movimientos.
Y la cruda realidad de la guerra moderna también quedó patente aquí. Ganar terreno es solo el primer desafío. Los refuerzos ucranianos a veces tenían que caminar entre 10 y 20 kilómetros para llegar a las posiciones del frente porque sus vehículos eran grandes, ruidosos y fácilmente detectables por drones. Tras cada contraataque exitoso llega la retirada, y la retirada es tan letal como el ataque. Sin embargo, el detalle más impactante es este. Según los comandantes ucranianos, las fuerzas rusas creían que la iniciativa seguía en su poder hasta que las unidades atacantes aparecieron tras sus posiciones. El frente es claramente visible, pero la visibilidad no equivale a la comprensión. Rusia puede tener drones en el cielo, pero no siempre puede saber qué prepara Ucrania. Esta operación es prueba fehaciente de ello, pero los éxitos en Zaporilla no se limitan al frente. El verdadero golpe estratégico se está asestando mucho más atrás, en la línea vital de Crimea. Las fuerzas de defensa ucranianas han tomado el control de un tramo de la carretera Taganrog-Yankoy bajo fuego enemigo. Este es el principal corredor terrestre que conduce a la Crimea ocupada. El control del fuego no implica la ocupación física total, sino que consiste en hacer que la carretera sea peligrosa mediante el uso de drones, el ataque a convoyes y la interrupción de la logística. Esto representa una auténtica pesadilla para Rusia. Existen dos rutas principales para el suministro de provisiones a Crimea, la autopista M14 y el puente de Kerch. Ucrania mantiene un control efectivo del fuego mediante drones sobre ciertos tramos de la autopista M14. ¿Cuál es la situación del puente de Kerch? El puente sigue en pie y operativo, pero su capacidad es limitada y ha sufrido daños en varias ocasiones. Si la autopista M14 se colapsa por completo, el puente se convierte en la única ruta crítica restante y una cadena logística que depende de un único punto de fallo es extremadamente frágil. La evaluación del ISW del 9 de mayo confirmó esta situación. Las fuerzas ucranianas están realizando ataques efectivos a 100 kilómetros de profundidad en zonas donde los rusos habían llevado a cabo operaciones logísticas sin riesgo. Comentaristas en redes sociales, citando el informe del ISW, afirmaron que Rusia creía haber asegurado su corredor terrestre. Se equivocaron. Este asunto está ahora en entredicho. Reina un clima de pánico generalizado entre los blogueros rusos. El periodista Denis Kazansky puso de manifiesto esta situación en su último vídeo de YouTube, analizando publicaciones de propagandistas rusos. Fuentes rusas admiten abiertamente que enfrentan dificultades significativas para interceptar drones ucranianos. Los corresponsales militares temen que Ucrania pueda paralizar no solo la red de carreteras, sino también la logística ferroviaria en el sur en un futuro próximo. Tal escenario sería un desastre total para las Fuerzas Armadas rusas. El excomandante militar Igor Gurkin es uno de los que señalan que Rusia no puede seguir el ritmo de estas guerras con drones de nueva generación. En consonancia con la evaluación de Gurkin, quien cree que el alcance operativo de los vehículos aéreos no tripulados se ampliará significativamente en los próximos años, los propagandistas rusos también destacan cada vez más las vulnerabilidades de seguridad tras las líneas del frente y la fuerte presión sobre las rutas logísticas. Como para confirmar todas estas preocupaciones, los drones Hornet utilizados por el ejército ucraniano continúan infiltrándose en las profundidades de la retaguardia, atacando camiones cisterna, convoyes de suministros y rutas de transporte estratégicas rusas. La carretera T-0509, otrora una zona de retaguardia segura, se ha convertido en otra arteria vulnerable. La red logística no necesita ser destruida por completo para colapsar. Las interrupciones en la planificación, los convoyes desviados y los despliegues defensivos forzados están ralentizando gradualmente el ritmo operativo. Cada camión retrasado significa menos combustible, menos munición y menos flexibilidad para el frente. Ucrania está atacando las carreteras que conducen a Crimea, pero no se detiene ahí. El objetivo de los ataques ya no es el corredor en sí, sino el punto donde termina. En la noche del 5 al 6 de mayo, drones ucranianos atacaron objetivos rusos cerca de Yankoy, en la Crimea ocupada. Un sistema lanzador S-400 fue alcanzado, 2 vehículos de apoyo de fuego fueron alcanzados, un soldado murió y 10 resultaron heridos. Sin embargo, el ataque principal tuvo como objetivo la estación de tren de Yankoy. 5 soldados rusos murieron, 5 resultaron heridos, una locomotora quedó destruida y varios vagones de carga sufrieron daños. Yankoy no es solo una estación de tren, sino el nudo ferroviario más importante de Crimea. Gran parte del tráfico ferroviario procedente de la Rusia continental a través del puente de Kerch se distribuye aquí.
Los trenes que transportan municiones, combustible y personal militar parten de Jankoy hacia Sebastopol, Simferopol y las bases costeras del sur. Cualquier ataque en esta zona afecta directamente a toda la red de suministro de la península. Incluso la destrucción de una sola locomotora podría provocar retrasos de varios días. Este ataque no es un incidente aislado. Durante toda la semana se registraron ataques con drones a pequeña escala, equipados con cohetes FP-1 y FP-2 en Crimea. Ucrania está poniendo a prueba sistemáticamente las capacidades de defensa aérea de Crimea, penetrando cada vez más en su territorio con cada prueba. Al combinar estos ataques, la situación se vuelve clara. Ucrania avanza paso a paso hacia el aislamiento estratégico de Crimea, incluso sin liberarla por completo de la ocupación física. La autopista M14 está bajo fuego constante, la autopista T-0509 bajo vigilancia con drones, el nudo ferroviario de Jankoy está siendo atacado y la única ruta que queda es el puente de Kerch, una estructura que ha sufrido daños en múltiples ocasiones, tiene capacidad limitada y que Ucrania ha declarado explícitamente que atacará cuando llegue el momento. ¿Cómo afectan estos acontecimientos a la situación general de Rusia? El impacto en el frente es devastador. El 58. O Ejército y las unidades de las Fuerzas Especiales de la Policía, VDV, en Zaporilla, sufren retrasos en los suministros. Se ven obligados a desplegar armamento electrónico y defensa antiaérea adicional para cada convoy, lo que sobrecarga aún más sus ya limitados recursos y complica los preparativos para la ofensiva prevista para el verano. La constante amenaza de los drones está provocando una fatiga grave y una sensación de inseguridad entre las tropas. La sensación de que podríamos ser atacados en cualquier momento se está extendiendo, especialmente entre el personal de logística y los soldados de infantería motorizada. Los blogueros militares rusos están abiertamente en pánico, afirmando que la retaguardia está paralizada y los sistemas de guerra electrónica son insuficientes. Estas reacciones también están afectando a las unidades en el frente. El apresurado redespliegue de las tropas de las VDV rusas desde Donetsk a Zaporilla pone de manifiesto otro problema. Los recursos destinados a la ofensiva principal hacia Pokrovsk se están agotando, debilitando un frente para fortalecer otro. Esto indica que el ejército carece de fuerzas suficientes en todo el frente. Este redespliegue también demuestra la vital importancia del corredor terrestre. El Kremlin prefiere proteger la línea de Zaporilla, incluso a riesgo de poner en peligro su ofensiva principal en Pokrovsk, porque el costo político de perder Crimea es mucho mayor que el de ralentizar el avance en Donetsk. Desde la perspectiva de la opinión pública rusa, los debates sobre el peligro que corre la ruta de Crimea se intensifican en las redes sociales. Mientras los blogueros de Z avivan la preocupación pública con debates sobre la parálisis logística y la inseguridad en la retaguardia, la narrativa de Putin de que todo está bajo control continúa desmoronándose. Sumado al cansancio bélico, la presión económica y el temor a una movilización, estos debates conforman una peligrosa combinación para el régimen. Ucrania ataca la retaguardia rusa no solo en esta línea, sino también en la zona profunda que se extiende desde Mariupol hasta Pokrovsk. 1. Un video difundido por el Cuerpo Azov muestra drones ucranianos patrullando carreteras en los alrededores de Mariupol, a 160 kilómetros del frente. Se han verificado, mediante geolocalización, ataques contra vehículos rusos en la autopista T-0509 Mariupol-Donetsk. Esta carretera fue en su día la ruta de suministro más segura de Rusia. Ya no es así. Las fuerzas ucranianas de sistemas no tripulados llevaron a cabo ataques de precisión en las regiones ocupadas de Donetsk, Zaporilla y Luhansk a principios de mayo. Entre los objetivos se encontraban los sistemas de defensa aérea Pantsir y Tor, las estaciones de radar PRB-16 y P-18, depósitos de combustible y lubricantes, depósitos de municiones y emplazamientos de despliegue temporal. Cada objetivo es una pieza clave en la maquinaria bélica rusa. Los radares le permiten detectar objetivos, la defensa aérea lo protege, el combustible lo transporta, la munición lo impulsa y los puntos de despliegue posibilitan la rotación y la preparación de los ataques. Ucrania los ataca sistemáticamente todos. Y el alcance se está expandiendo constantemente. Funcionarios ucranianos anunciaron que aviones Su-57 y Su-34 fueron atacados por drones en el aeródromo de Shagil, en Chelyabinsk, a unos 1.700 kilómetros de la frontera con Ucrania. Un buque lanzamisiles de la clase Karakurt, capaz de transportar misiles Kaliber, fue atacado en el puerto de Primorsk. La distancia ya no garantiza la seguridad. El alcance de Ucrania se extiende profundamente en territorio ruso.
Esto aún no es un colapso logístico total. Pero el efecto de la interdicción aérea parcial en el campo de batalla es muy claro. Puede que Ucrania no posea la potencia aérea que la OTAN usaría para atacar las líneas de suministro rusas desde el aire. Pero si los drones pueden localizar objetivos a más de 100 kilómetros de distancia, empiezan a producir los mismos efectos. Las maniobras diplomáticas de Putin son un reflejo directo de esta presión. Recientemente, Putin ha hecho declaraciones que sugieren que la guerra está llegando a su fin. Detrás de este cambio de discurso se esconde una desaceleración en el campo de batalla, un elevado número de bajas, la capacidad de Ucrania para realizar ataques de largo alcance y la presión sobre la infraestructura petrolera. Pero el tono no se corresponde con la política. El asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, afirmó que el progreso en el proceso de paz se estancará a menos que Ucrania se retire del Donbass. En otras palabras, Moscú sigue exigiendo por vía diplomática territorios que no ha tomado completamente por la fuerza. La contradicción es evidente. Si Rusia fuera realmente dominante en el campo de batalla, Ucrania no tendría necesidad de ceder territorio en la mesa de negociaciones. Putin parece querer la paz, pero lo que quiere no es la paz. Se trata de legitimar la ocupación mediante la diplomacia, y la creciente presión sobre el corredor terrestre también debilita esta estrategia. Porque para sentarse a la mesa a afirmar que la situación está de nuestro lado, la realidad en el frente debe respaldar esa afirmación. Sin embargo, en Zaporizhia, las unidades de las VDV están siendo repelidas, los convoyes sufren ataques en la M14 y el reabastecimiento de Crimea se dificulta cada semana. En un contexto más amplio, la estrategia de Ucrania en el eje Zaporizhia-Crimea constituye un bloqueo clásico. En lugar de liberar Crimea mediante un ataque terrestre directo, está cortando una a una las vías de suministro que abastecen a la península. El modelo de 3 fases que el general retirado estadounidense Ben Hodges ha estado defendiendo durante meses es precisamente este. Primero, el aislamiento. Luego, hacer que la situación sea insostenible. Y finalmente, la liberación definitiva. Hodges declaró en abril de 2026 que analistas del ISW y del Atlantic Council también apoyan este enfoque. Intentar tomar Crimea directamente es costoso y conlleva el riesgo de una escalada nuclear. Sin embargo, el aislamiento logístico hace que sea económica y militarmente insostenible para Rusia mantener el control de la península. Las operaciones de Ucrania en las últimas semanas están implementando, de hecho, la primera fase de este modelo. Esta presión también tiene una dimensión económica. Los costos de mantenimiento de la presencia militar rusa en Crimea, defensa aérea, fuerzas navales, tropas terrestres e infraestructura, representan una carga importante para el presupuesto del Kremlin. Cada ataque con drones incrementa este costo. Los equipos dañados deben repararse, encontrar rutas de suministro alternativas es costoso y los recursos destinados a la protección de convoyes no pueden desviarse a otros frentes. Ucrania está imponiendo a Rusia costos millonarios, utilizando drones que cuestan apenas unos miles de dólares cada uno. La asimetría siempre favorece a Ucrania. Putin se apoderó fácilmente de Crimea en 2014, pero el costo de mantenerla aumenta día a día y Ucrania trabaja sistemáticamente para elevar ese costo a un nivel insostenible. La crisis hídrica en la península persiste. Las capacidades de defensa aérea se están deteriorando, las líneas de suministro se ven afectadas y los 800,000 ciudadanos rusos asentados allí desde 2014 viven con la sensación de no estar seguros. La pregunta ya no es si se puede recuperar Crimea, sino cuánto tiempo más podrá Rusia mantenerla. ¿Qué opinas al respecto? Me interesa mucho conocer tu opinión. Reunámonos en los comentarios ahora mismo. Para asegurarnos de que no pases por alto los eventos que dan forma a la trayectoria del mundo, por favor, no lo olvides, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.